Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía de TV Perú. Esto es Tus Derechos, soy Rocío Aliaga y hoy conversamos acerca de un tema que hasta hace tan solo unos días, unas semanas, nos tenía todos surgidos, preocupados, revisando la web en las largas colas, porque claro, había un plazo, una fecha límite que ha sido ampliada, pero ¿está usted ya del todo informado acerca del cambio de opción en las AFPs? Quédese con nosotros, hoy hablamos de este tema. Información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar. Conforme se va avanzando en años, se va tomando mayor preocupación de cómo se pasarán los últimos por venir. Conforme vamos cubriendo las necesidades que hoy nos ocupan las prioridades, vamos cayendo en cuenta que es necesario prever para ese después. En ese sentido, la Constitución Política estima en su artículo 11 el libre acceso a la pensión a través de entidades públicas, privadas o mixtas. El sistema privado de pensiones, creado el 6 de diciembre de 1992, surgió como alternativa a los regímenes de pensiones administradas por el Estado. Este sistema es un régimen administrado por entidades privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, donde los aportes que realice el trabajador se registran en una cuenta individual y por ello se cobra una comisión establecida. Desde entonces hasta hoy se ha pasado por una serie de modificaciones, pero es tal vez por la que se atraviesa ahora una de las más controversiales. A inicios de este año, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP estableció un plazo de 90 días para que los afiliados que no deseen se cambie la forma en la que se les cobra la comisión, por flujo como es ahora, le comuniquen a su administradora de fondo de pensiones que han estimado permanecer en esa alternativa y que no desean pasar al nuevo esquema de cobro de comisión por saldo. De lo contrario, los afiliados que no lo hagan serían automáticamente migrados al nuevo esquema. En esta nueva modalidad, la de comisión por saldo, a los afiliados ya no se les descontará un porcentaje de sus ingresos para pagárselos a las AFP por administrar su fondo, sino un porcentaje del saldo que se mantenga en su cuenta individual, constituido por la suma de sus aportes y el rendimiento de su fondo. Trámite complejo, decisión compleja. Y nada más anunciada la medida, se inició la confusión y al acercarse más a la fecha límite para establecer la permanencia, se encendió la polémica con razones como ¿por qué la medida no estaba dirigida a los que sí querían cambiar? ¿O por qué el plazo estimado para registrar a más de 5 millones de afiliados era tan corto y además definitivo? Cuestionamientos que decantaron sus esperanzas de solución en una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional. En tanto, los fondos, según el artículo 12 de la Carta Magna, son intangibles. Finalmente, ante la confusión que ha generado el proceso de cambio, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen por el cual se fija un plazo no menor a un año para que los afiliados al sistema privado de pensiones elijan su esquema de comisiones. Plazo en el que, además de tener a mano el fallo del Tribunal Constitucional, será un tiempo estimado suficiente para conocer, comprender y decidir. Bueno, y esas son las dos opciones, por flujo o por saldo, opciones con las que usted tendrá que definir el futuro de su pensión, un derecho que le asiste y un derecho sobre el cual usted tiene que saber decidir o por lo menos conocer, manejar el panorama para hacerlo. Aunque este panorama podría cambiar. Francisco, buenos días, ¿no es así? Buenos días, Rocío. Efectivamente, existe pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de congresistas contra la ley de reforma del sistema privado de pensiones que estableció este nuevo esquema de comisiones, ¿no? La comisión por flujo y la comisión por saldo. Por saldo, correcto. Efectivamente. El tribunal tendrá que decidir, ¿no? Así es que ha sido bueno que se postergue este tema de la decisión que debemos hacer. ¿Hay un estimado de cuándo podría darse este fallo? El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urviola, ha anunciado que a más tardar en el mes de mayo quieren ellos emitir un fallo para que no haya ningún tipo de afectación. Antes de que venza el plazo. Vamos a hablar de precisamente este fallo, de cómo cambiaría todo el panorama luego de la pausa con el congresista Johnny Lescano. No se vayan, esto es Tus Derechos.
Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de un tema que, como lo señalamos en un inicio, hasta hace unas semanas nomás nos tenía un poco en las colas, preocupados, agitados, revisando la web, pero este plazo para cambiar de opción en la AFP se ha ampliado y bueno, vamos a tocar nuevamente el tema para que usted esté informado de un tema que usted necesita manejar, usted necesita conocer. Nos acompaña esta mañana el congresista Johnny Lezcano, que bueno, está un poco siguiendo el tema y le ha hecho bastantes aristas al mismo congresista. ¿En qué anda este tema en el Congreso? Muchas gracias por la invitación. Correcto. En realidad, el estado de esta situación para que los usuarios puedan optar si se quedan en el pago de comisiones por flujo, aunque algunos ya están enterados de lo que se trata, o se pasan al nuevo sistema de pago de comisiones por saldo, se ha ampliado hasta el 31 de mayo de este año. Yo creo que es un plazo insuficiente totalmente. Son 5.300.000 personas que pudieran hacer sus trámites y en ese plazo no se va a poder atender a todas. En segundo lugar, yo creo que el usuario tiene que ver, no tiene que calcular con una calculadora, tiene que ver cómo funcionan los sistemas porque se trata de sus pensiones. Ya, ¿y eso en cómo este se podría sentido, dar? ampliando el plazo para mucho más de 2 meses. Es decir, el Banco Central de Reserva ya ha dicho que, por ejemplo, el plazo para que el usuario defina se quede en este sistema o se pasa al otro, sea de 5 años, porque el usuario necesita ver cómo funciona un sistema y cómo funciona el otro. ¿Cómo le está rindiendo? Si aquí paga más comisiones, le paga más a la AFP acá, o está ganando más que en una que en otra, ¿no? De momento, como están las cosas, esta decisión de tomarse, o sea por flujo, o sea por saldo, ¿ya no puede variarse conforme avancen los años? ¿Es definitiva? No, yo creo que esta es una cuestión económica que uno va a ver que se rinde su dinero más un año que en otros años o un mes más que en otros meses. Pero lo importante es que el usuario vea, como tú decías, el rendimiento de cada uno de los sistemas. Y eso tiene que hacerlo por lo menos en 5 años. 1 o 2 años es insuficiente incluso para que el afiliado se percate cuál de los 2 sistemas le conviene. Por eso, repito, el Banco Central ha dicho 5 años, para que en ese plazo, con tranquilidad el usuario opte, o me quedo acá, es el actual sistema, o me voy allá. Entonces, en el Congreso, viendo esto de que se ha ampliado solamente 2 meses, viendo la opinión del Banco Central que dice 5 años, hemos aprobado un proyecto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que establece 1 año de plazo para que el usuario pueda optar. Al fin y al cabo, quien tiene que decidir no es el gobierno, no es el Estado, no son las AFPs, es el ni usuario. Es la misma persona, es el usuario. Él tiene que ver sus propios intereses y tiene que cautelar sus propios derechos. 1 año de plazo, ¿no? Eso tiene que pasar al Pleno, yo creo que va a pasar la próxima semana. Y lo segundo es que no se haga el trámite como se está haciendo ahora, porque están obligando a los que no quieran pasarse e ir a decir, yo no me quiero pasar al nuevo sistema. Y tiene que ser al revés. Si sale algo nuevo, uno tiene que ir a buscar eso algo nuevo. Entonces, quien tiene que hacer los trámites son los que quieren pasarse al nuevo sistema. No los que están conforme con el que ya Claro, tienen. y si yo estoy conforme, no voy, pues. Pero si quiero eso algo nuevo que ha desaparecido, yo lo voy a buscar, y no al revés. Eso también reduciría el número de usuarios que tienen que hacer el cambio y a lo mejor podrían alcanzar en este plazo. Claro, y además permite que se decida mucho mejor. El proyecto del Ejecutivo se había remitido en ese sentido, que quien quiera pasarse al nuevo sistema, que vaya a hacer sus trámites. ¿Y cómo es que Pero en llegó el a lo que está ahora? Congreso, por arte de magia, como Ya. son tantos artículos, apareció al revés. Entonces yo digo, ¿cuál es el interés? Porque casi en esta materia de defensa de los derechos de los usuarios, los consumidores, las instituciones en el Perú, lamentablemente, en nuestro país, no son muy celosas. No apuestan para defender los derechos de las personas. Y eso hay que cambiarlo. Pero para cambiarlo se necesita voluntad política. ¿Pero no es el escenario para cambiar las cosas el mismo Congreso? Sí, pero por eso, en el Congreso, las fuerzas políticas tienen que ir armando una especie de normas, las normas que permitan proteger al usuario. Pero como verás,
las fuerzas políticas más bien agarraron y le hicieron trampa al usuario y pusieron artículos que ni siquiera estaban en los proyectos. O sea, ¿no? al final estamos todos padeciendo un malentendido. Una mala decisión de algunas fuerzas políticas. Esto fue empujado por parte del grupo oficialista. Promocionando siempre la del saldo, ¿verdad? Del saldo, el nuevo sistema. Y eso no debe ser así. El sistema debe ser neutro. Yo dicto la norma para que el ciudadano con tranquilidad diga, opto esto, elijo esto o elijo esto. No empujarlo a un lado ni empujarlo al otro. Claro. Y esta ley empuja a un lado al ciudadano. Y eso no se puede hacer porque le hace tremendo daño. Y si fuese para su bien, adiós, gracias. Pero es a veces para su perjuicio, para un daño irreversible porque va a tener pensiones muy chicas. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, ese mal, como tú bien dices, a veces lo encontramos en el Congreso, pero a veces también lo encontramos en el Ejecutivo, donde las instituciones ya debían ver la ejecución de la ley y si ven alguna anormalidad, algún defecto de la ley, proponer al legislador y decir, oiga señor, esto está funcionando mal, aquí lo estamos perjudicando al peruano, hagamos otra cosa. Eso tampoco pasa. Yo, por ejemplo, he estado reunido hace algunos días atrás con personal de la Superintendencia de Banca y Seguros que me vinieron a explicar el sistema de saldo y cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios y cuál es la dinámica de este sistema. ¿Y lo convencieron por alguno u otro o también fueron neutrales? No, me han explicado de que en realidad la comisión por saldo, según ellos, favorece al ciudadano. A mí me han dejado muchas dudas en esta explicación, pero me decían, esto está funcionando mal. Y yo le dije, si la superintendencia sabe que eso está funcionando mal, ¿por qué no le dicen al Congreso que hay que corregir eso y sacar una norma para que el ciudadano se pueda favorecer? ¿Por qué se callan? Entonces, esta conducta que está llena de omisiones, llena de vacíos, que no tiene una posición proactiva la superintendencia para defender al ciudadano, a mí por lo menos me causa mucha sospecha y mucha desconfianza. No tiene que haber suspicacias en estos temas. No, tiene que haber claridad total. En relación a los cambios, hay una acción presentada ante el Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad precisamente de esta norma. ¿Qué tanto podría cambiar el panorama ya para terminar, congresista? Bastante, porque salió la nueva ley, que yo creo que ha estado mal conducida, y algunos parlamentarios hemos presentado acciones de inconstitucionalidad al tribunal. Yo he presentado incluso con un colegio de abogados, el Colegio de Abogados de Puno, y otros parlamentarios también. Fundamentalmente porque hay un artículo constitucional que se está violando. Y ese artículo constitucional dice que yo tengo mi fondo, es decir, mis ahorritos que mes a mes llenan una libretita, cuya libreta me van a ir pagando mi pensión cuando yo deje de trabajar. Esa libreta, ese fondo, solamente debe servir para pagar la pensión. Es lo que dice la Constitución. Por eso dice los fondos pensionarios son intangibles. Pero esta nueva ley permite que de esa libreta de ahorros, de ese dinerito que ha juntado el ciudadano, saquen para pagar las pensiones, pero también para pagar las comisiones. Es decir, los costos de administración que tienen las AFPs. Le sacan para pensión, pero le sacan también de ahí para pagar algunos gastos que dicen que tienen que realizar las AFPs, que son las llamadas comisiones. Es decir, están violando la Constitución. Entonces, cuanto más plata vas a tener en el fondo, más plata se van a llevar ellos. ¿Cuándo podemos tener novedades del Yo tribunal? creo que en el mes de mayo, tal como lo ha declarado el Tribunal Constitucional, pero en mayo también se expedirá la resolución del Tribunal Constitucional. A finales de mayo también se... A final de mayo, pero ya se ha aprobado en la Comisión de Trabajo que sea un año. Yo creo que eso, de alguna manera, tiene que prosperar en el Congreso, ampliar un año el plazo. Ahora, si el Tribunal Constitucional, fíjate, resuelve diciendo que esta nueva ley que ha salido, que crea el nuevo sistema de saldo, es inconstitucional, toda la ley se cae, porque eso es lo principal. Es decir, del fondo paguen comisiones. Si se cae eso, que dice esto está mal porque es ilegal, es inconstitucional, no está permitido por la Constitución, toda la ley se cae y regresaríamos solamente a tener el sistema por flujo. Entonces, todo se queda. Todo lo que estamos haciendo ahora, que se ha adelantado las cosas, violando una serie de normas,
todos serían nulos, todos serían vanos. Bueno, ya un poco para cerrar, congresista, Sí. ¿qué recomienda en todo caso a la población desde el sitio en que esto está? ¿Esperamos al No, que al vaya fallo? estudiando ambas opciones, porque hay que tener precaución en esto. No sabemos cómo va a salir el fallo del tribunal. Creo que tiene que ser declarada inconstitucional esa ley y además dar un tiempo suficiente el Congreso para que el ciudadano decida. Pero, repito, si es que el Tribunal Constitucional dice que esa nueva ley que han sacado, que ha causado todo este alboroto, es inconstitucional, todo a foja cero. Y tendría que el Congreso hacer otra reforma que lo pueda hacer mejor, más transparente, como tú lo has dicho, y poniendo mayor celo para beneficiar al ciudadano. Bueno, pues cómo estamos, ¿no? Avanzando y retrocediendo, aunque la idea siempre es avanzar. Muchas gracias, congresista. Así es, pero son cosas de la democracia y la discusión que hay en el Congreso y de los temas que a veces no son complejos. Ya estamos para y que hay una esto serie de discusiones. sea esclarecido. Muchas gracias Sí, por haber solamente estado lo hacemos con nosotros. esto Sí, por favor, muy rápido. para cuidar el dinero de los pensionistas, ¿no? Son 5.300.000 familias. Nada menos. Muchas Sí. gracias, No, congresista. gracias a ti. Nosotros nos damos una pausa y regresamos con César Rivera Linares, coordinador de regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Volvemos. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor César Rivera Linares, coordinador de regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo le va? La posición de la Superintendencia, ¿están a favor de alguno de los dos nuevos sistemas de comisiones para el sistema de AFPs? Bien, hay que primero aclarar que la Superintendencia en su rol constitucional cumple estrictamente lo que señala la ley. La ley ha dispuesto un sistema, un cambio, una migración de un sistema de cobro a otro por efecto de lo dictado el año pasado en la ley 29903 y la Superintendencia en su rol constitucional está obligada a reglamentar y regular ese sistema. Fruto de esta situación se ha presentado la posibilidad que los trabajadores peruanos puedan elegir una modalidad de cobro por remuneración o una comisión sobre el saldo y hay un plazo de elección hasta mayo dado. En ese extremo, los trabajadores peruanos tienen toda la facilidad, y la Superintendencia lo ha establecido así, de que puedan elegir la modalidad de cobro su preferencia, y si eligieran quedarse en la comisión sobre remuneración, hay medios tanto remotos como presenciales, acudiendo a la agencia o en su casa por internet o ir al correo postal para elegir esa modalidad. La Superintendencia sin duda tiene una posición, porque entiende que la ley, al haber establecido un cambio, una modificación en un sentido, la ley es para mejor. Y esa ley para mejor es porque tiene más beneficios a los trabajadores peruanos. Sobre el tema de los beneficios, una de las principales objeciones que se hacen al nuevo sistema de comisiones por saldo es que se afectaría al fondo. ¿Qué tiene que decir sobre este punto? Bien, esa es una muy buena pregunta y aprovecho la ocasión. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la ley es separar dos fondos. Antes de junio, después de junio. Antes de junio, ese fondo que ha acumulado el trabajador peruano en sus aportes, en su AFP, no se toca para nada en lo que es comisiones. Queda absolutamente intocable y ese fondo va a seguir ganando rentabilidad a lo largo del tiempo. El nuevo fondo que aporte, los nuevos ahorros que realice a partir de junio, sí estarán afectos a una comisión, pero en ningún caso eso va a implicar un deterioro de la rentabilidad del trabajador. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, lo que el afiliado gane en rendimiento va a ser mucho más, por lo que la evidencia histórica de los últimos 20 años, va a ser mucho más de lo que cobren sobre comisión. Entonces, el trabajador se va a ver beneficiado a la larga, porque la AFP va a poder rentabilizar más de esos fondos en la medida que va a cobrar cuando el fondo de pensiones del trabajador gane. Pero ese es en el supuesto de que la situación económica se mantenga. O sea, que sigamos creciendo económicamente o en todo caso que nos mantengamos en un estándar en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Pero si esto no ocurre... Hay que ver la lógica económica detrás de esto, ¿no? Y la lógica económica nos dice que los países en crecimiento, como el caso peruano, que es un país emergente con todos los vicios de ser una economía desarrollada en los próximos 20 o 30 años,
va en una ruta ascendente, y esa ruta ascendente se explica lo que ha pasado en los últimos 20 en el Perú. El rendimiento de los fondos de pensiones en valores nominales está por encima del 10-11% anual. Entonces los niveles de comisiones que se están cobrando hoy, o se estarían cobrando de inicio, que es alrededor del 1% anual, es mucho menos. Con el tiempo, con una economía más madura, con un mayor número de trabajadores en el sistema, que es justamente también uno de los temas que ha puesto la ley en el tapete, con un mayor nivel de ingreso promedio per cápita, sin duda, la lógica dinámica de crecimiento va a ser positiva. Obviamente habrán periodos, como en todo ciclo económico, de periodos, como se dice, de vacas flacas, pero eso no va a quitar en ningún modo una trayectoria de crecimiento que es asociada al crecimiento del Producto Interno Peruano en los últimos 20 años, 30 años. Usted ha tocado un punto. La ley no solamente se refería al tema de las comisiones, que es el tema que más ha convocado la atención pública. Por ejemplo, acaba de entrar en funcionamiento ya este sistema mediante el cual los trabajadores independientes también que tendrán que aportar obligatoriamente. ¿Qué otros aspectos cree usted que complementan este cambio del sistema de comisiones? Bien, es cierto, la ley es una ley, es sin duda amplia, es integral desde el punto de vista de su concepción. La ley prevé, por ejemplo, ampliar la cobertura, que es uno de los grandes desafíos de una seguridad social moderna. Ampliar la cobertura en el sentido de incorporar a toda la masa de trabajadores que son independientes y también a los trabajadores de las MIPES, las pequeñas empresas, para que progresivamente aporten obligatoriamente al sistema pensionario. Esto va a traer sin duda una revolución desde el punto de vista previsional. ¿Por qué? Porque la gran masa laboral de trabajadores peruanos van a poder tener seguridad social de acá a 20, 30, 40 años. De ese punto de vista es una reforma sin duda ambiciosa y creemos necesaria. Pero por otro lado también hay una serie de mejoras dentro del diseño de la reforma, como por ejemplo el tema de la competencia. Se licita cada 2 años y esa licitación cada 2 años ha traído y va a traer, como ocurrió en diciembre, precios sin duda muy competitivos. El precio de AFP que ganó en diciembre la licitación es la tercera parte del precio pagado en promedio por los trabajadores peruanos hoy en su AFP. Entonces, es un tema que tiene que verse con sumo cuidado y con sumo detalle por el trabajador. Una precisión, cuando usted habla de precios, ¿a qué se está refiriendo? A las comisiones, ¿no es cierto? A las comisiones. Entonces las comisiones bajan a la tercera parte y es el trabajador que va a tener la oportunidad de buscar otras alternativas de pago más baratas. Esto querría decir que desde el inicio de esta reforma ya hubo una disminución en el cobro de las comisiones, sin duda, por parte de las AFPs. Sin duda. Y ahora estamos en un segundo tramo donde al momento de que nosotros elijamos, ¿no?, también podría ocurrir una rebaja. Claro, de hecho ya cuando la AFP entre en funcionamiento en los próximos meses, va a verse esto ya en el mercado y el trabajador peruano podrá optar entre esa opción u otras opciones. Las administradoras que están en el mercado probablemente también reaccionen ante ese tema y por un asunto de oferta y demanda, el mercado va a funcionar y al final se va a ver beneficiado el trabajador, el afiliado. Muy bien, doctor Rivera, muchas gracias por estas precisiones en relación a la reforma que ha establecido el gobierno. A ustedes gracias. Bien amigos, esta fue la entrevista con el doctor César Rivera Linares de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Nosotros pasamos a ver las conclusiones de este programa. Lo importante es que el usuario vea el rendimiento de cada sistema. El trámite deberían hacer solo las personas que quieren pasarse al nuevo sistema. Bueno, y esas han sido un poco las conclusiones de la conversación de hoy en Tus Derechos. Y esto ya es un poco impresión personal, pero bueno, las instituciones tienen sus tiempos y mientras se toman sus plazos, lo mejor me parece es ir informándose y decidiendo no nos vayan a ganar nuevamente los plazos, Francisco. Efectivamente, el Tribunal Constitucional tiene una gran responsabilidad porque debe definir si la reforma emprendida es o no constitucional. Bueno, muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que sus sugerencias, sus comentarios siempre nos la pueden hacer llegar a nuestras cuentas en redes sociales que ya aparecen en pantalla porque este programa es un espacio para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos el próximo sábado. Continúen en sintonía de TV Perú, mucho más que ver.